En Afuera de la Caverna conviene analizar esta marcha de colonizadores, de campesinos, cocaleros hacia la Chiquitanía, hacia Santa Cruz, demandando, exigiendo se les permita tener esas tierras ya desmontadas, ya chaqueadas, ¿no? Que se dé un proceso precisamente de otorgación, ¿no?, de los títulos de propiedad, ¿no?, que sean propietarios. Esto a mucha gente le ha sonado chocante, los incendios siguen y estos cocaleros, colonizadores campesinos están exigiendo ya que se les entregue tierras inmediatamente. Puede sonar un poco cruel, un poco hasta desalmado, pero ¿cómo lo veríamos? Y es importante mencionarlo, ¿cómo veríamos este fenómeno más allá de los adjetivos del momento, de la coyuntura, de este instante en que estamos viviendo esto? ¿Cómo lo veríamos en 10 años o quizás 20 años? ¿Qué significaría esto? Y me permito simplemente especular y dar algunas hipótesis de lo que realmente está sucediendo hoy en día en Santa Cruz, mostrando que esta marcha de colonización, de apropiación de ciertos espacios territoriales cruceños es parte de un combo, es parte de un combo de avance andino, de avance colla, ¿no?, de renacionalización de Bolivia bajo la férula, diría yo, quechua y aymara. Yo creo que eso se está dando. Y eso, en principio, y claro y contundentemente hay que decirlo, no es malo. Por supuesto que las formas no son necesariamente las mejores, pero en 20 años, ¿qué podemos ver? O en 10 años, podemos ver que mucha de esa gente, por supuesto, tiene poco de campesino en un sentido productivo, ¿no?, y en un sentido de ser precisamente, dentro de los campesinos, los más desfavorecidos, los más pobres. No, señores, son seguramente no más de 2000 familias ligadas al gobierno, muchas de ellas ligadas al movimiento cocalero, que por supuesto tiene la hegemonía dentro de lo que son los movimientos sociales, ¿no?, ligadas por supuesto a lo que puede ser el entorno palaciego sindical más sólido de Evo Morales, ¿no?, su gente, su propio clan, ¿no?, su tejido clánico, personal incluso. Esa es la gente que necesariamente está apostando hoy en día por tener esas tierras. Como digo, en 10 años yo puedo observar, yo puedo especular, yo puedo generar esta hipótesis. Muchos de ellos van a ser, por supuesto, nuevos empresarios agroindustriales. Van a ser las nuevas élites agroindustriales dentro de Santa Cruz. ¿Sí lo van a hacer? Seguro que sí. Muchos de ellos, posiblemente no la mayoría. La mayoría, por el contrario, va a entregar sus tierras al capital brasilero, las va a entregar como tierra para especular. Ya veíamos en el informe de Miguel Urioste sobre extranjerización de la tierra que hoy los empresarios agroindustriales tradicionales de Santa Cruz entregan en un 70%, nos decía Miguel Urioste. No sé cuán cierto, cuán exacto puede ser este dato, pero en todo caso no deja de ser cierta la tesis. Se está extranjerizando la tierra. ¿Este proceso continuaría con estas tierras de la Chiquitanía? Seguro que sí. Y seguramente otros utilizarían esta tierra como engorde para el momento en que se urbanicen esos territorios, ¿no?, se fortalezcan esos pueblos, crezca la población urbana en dichas áreas y por supuesto venderlo en 5, 10, 20, 100 veces más el metro. Ya no como hectárea, sino como metro. Son los usos de tierra cuyo excedente seguramente será reutilizado en Santa Cruz. Pero este primer elemento comprende algo fundamental, y comienzo por el final. Los collas ya no solamente están en Santa Cruz comercializando, manejando el transporte y muchos otros elementos que ahora comento. Tienen tierra, van a tener presencia territorial precisamente en lo que es el corazón de Santa Cruz. Esto coyunturalmente lo podemos ver como algo negativo. Hay brotes, por supuesto, de racismo, pero a mediano plazo estás constituyendo una nueva élite con poder, por supuesto, político, económico, enorme. Esto no se puede desconocer. Hay un segundo sector que ya tiene presencia en Santa Cruz y que lo identificaba muy bien Fernando Prado en su libro precisamente sobre las élites en Santa Cruz. Nos mostraba que hay élites, claro, las agroindustriales, claro, aquellas élites ligadas al capital transnacional, turístico, hotelero, por ejemplo, ¿no?, con 5 hoteles de primer nivel en Santa Cruz, élites financieras que ya han anclado en Santa Cruz con mucho más peso, etc. Pero fundamentalmente surgía un nuevo grupo,
burgués, esta burguesía aymara, esta burguesía quechua, esta burguesía andina que tiene presencia en Santa Cruz, que tiene presencia en Barrio Bonito, que tiene presencia en las 7 calles, en los mercados centrales de Santa Cruz, que están manejando el mercado. Y la esposa posiblemente maneja un puesto en el mercado y el esposo posiblemente maneja un bus. Es decir, es una élite que básicamente tiene un poder cada vez más grande, ¿no? Cada vez más grande y más penetrante en esta ciudad. Es decir, van confluyendo intereses de distintos sectores caóticamente, dispersamente, para terminar aunando ciertos esfuerzos y conjuncionando dichos esfuerzos en un grupo de poder, que termina siendo precisamente una nueva burguesía comerciante, transportista, una burguesía chola, como nos decía Carlos Toranzo, en el pleno corazón de Santa Cruz. ¿Hay más? Por supuesto que hay más. Hay el sometimiento, además, ¿no es cierto?, de las élites cruceñas tradicionales, Pérez y Fernández, llámese, al poder central, ¿no? Es decir, han renunciado, han claudicado a mantener no solamente vigencia política, sino a proyectar un Santa Cruz, por supuesto con migraciones, por supuesto con collas, pero de manera hegemónica. Han conculcado esa posibilidad. Ellos simplemente son sujetos de seguimiento de las políticas públicas nacionales. Ellos solamente acatan. ¿Por qué? Porque han terminado canjeando. Ya, yo pierdo poder político, perfecto, pierdo el liderazgo político, no hay problema, pero gano más que nunca. Han cambiado el grosor de sus bolsillos por lo que era un liderazgo político. El liderazgo viene desde el gobierno central. Yo, personalmente, soy absolutamente favorable a que haya migraciones, por supuesto que sí. Sin embargo, si esto tiene que ver con una tónica centralista, tiene que ver con una planificación desde la Plaza Murillo, al margen de los propios intereses cruceños, por supuesto que no estoy de acuerdo. Tiene que ser una migración relativamente concertada. ¿Todo esto va a seguir ocurriendo en Santa Cruz? Por supuesto que sí, porque estas élites han claudicado. Es decir, el ejemplo de Pérez y Fernández no es casual. Pérez y Fernández tiene el control de las convocatorias públicas a razón de básicamente $1 millón por día, ¿no?, en convocatorias públicas. Sabemos que los pactos que se han establecido con el gobierno central nos lleva a tener algunas hipótesis sobre el tablero. La hipótesis central es, claro, algunas convocatorias las ganan ciertas empresas, otras convocatorias las ganan otras empresas, y esas otras empresas son pues precisamente de aymaras migrantes, o de burgueses cholos, o de gente con raigambre andina, ¿no? Se están cuoteando el municipio de Santa Cruz bajo esta lógica. Sucede lo mismo con la gobernación. No tengo pruebas certeras para afirmar esto, pero es obvio que la gobernación tiene injerencia rural, se ha ruralizado la política en Santa Cruz. No solamente hay migrantes, hay indígenas de tierras bajas en Santa Cruz, hay por supuesto población provincial, rural, que también gana licitaciones y empieza a lucrar. ¿Con qué? Con los dineros estatales precisamente de las autonomías, de los gobiernos municipales, ¿no? En contraparte con la gobernación, que ha ruralizado además una entrega, es decir, tiene una transferencia fiscal del 10% hacia las áreas rurales. Esto es realmente algo importante de decir, porque aquí surgen nuevamente otros sectores poderosos cambiando la etiqueta, la fisonomía, incluso pigmentocrática de este departamento. ¿Hay más? Claro que sí. Hoy en día todas estas empresas o élites constructoras, las principales en Santa Cruz, ligadas al capital financiero, a la especulación de tierras, están creando la nueva Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? ¿Quién compra esos terrenos de la nueva Santa Cruz? Posiblemente mineros, cooperativistas de Potosí, posiblemente alguna fracción de la burguesía del narcotráfico, del Chapare, ¿no? Que, por supuesto, los dineros ganados los reutiliza, los reinvierte en Santa Cruz. Por supuesto, comerciantes contrabandistas de los Justus, ¿por qué no?, que se compran en la periferia cruceña o en el centro de Santa Cruz. Es decir, empiezan definitivamente a andinizar, a colonizar a Santa Cruz con su presencia demográfica. ¿Esto es malo? No es. Se democratiza Bolivia, por supuesto que sí, pero hay que tomar en cuenta esto. Claramente empiezan entonces, en este combo general, a apropiarse de las principales calles de Santa Cruz, los principales barrios de Santa Cruz, ¿no? Con nuevas Santa Cruces fluyendo de una manera posiblemente un tanto caótica, pero absolutamente presente. Tengamos en cuenta que ya el año 2030 vamos a tener fácilmente 4.500 millones de cruceños. De ellos, ¿cuántos son migrantes? Migrantes directos, 1 millón. Hijos de migrantes, supongamos, si sumamos eso, 2 millones. Nietos de migrantes más, ¿cuánto? 3 millones. Es decir, es una población que se va convirtiendo precisamente en cruceño. Es decir, tenemos entonces potencialmente un control político, institucional, fiscal. Tenemos un control del transporte y del comercio.
tenemos claramente un control de lo que puede ser esta política extractiva de extractivismo urbano, ¿no? De urbanización diaria, no control, pero sí presencia. Y tenemos, por supuesto, que sumarle a ello esta nueva camada de gente de los Andes que empieza a apropiarse del territorio cruceño, ¿no? Entonces, político institucional, comercial y de mercado, por supuesto, territorial y por supuesto con presencia demográfica. ¿Hay más? Seguro que sí. Uno podría decir, solamente falta que haya un avance cultural, ¿no? Que se solidifique la cultura. Señores, no. Hoy en el Cambódromo tenemos alacitas. Se está en este momento llevando a cabo las alacitas. Entonces tenemos una presencia cultural enorme, ¿no? Las alacitas como sinónimo del liberalismo andino, ¿no? El equeco representando precisamente el lucro. El equeco como el mejor representante de esa burguesía chola, ¿no? Puedes hacer negocios, mientras le rezas a la Virgencita no hay ningún problema, pero los negocios y el lucro van de la mano con la adoración a este pequeño diosecillo, que por supuesto tiene presencia hoy en Santa Cruz. Es decir, tenemos básicamente el combo completo, ¿no? Presencia demográfica, control político institucional, hegemonía territorial o intentos de hegemonía territorial, ¿no? Cada vez más avance en el mercado y en la economía cruceña, y a ello hay que sumarle este avance cultural. Es lo que tenemos en ciernes. Es decir, lo que vemos hoy en día en la Chiquitanía no es algo excepcional, es parte de este combo de renacionalización, de refundación Bolivia desde otra égida, ¿no? Desde otra férula, desde otra óptica. Y por supuesto que esto puede tener lecturas diferenciadas, pero la lectura que no podemos tener es la lectura policial, la lectura judicial. Señores, se están entrando. Señores, simplemente hago recuerdo que el capitalismo, por ejemplo, ha nacido al calor de los piratas que eran mafiosos en barco, que sin embargo reinvertían esa plata en la propia Inglaterra, haciendo que sus hijos terminen yendo a Oxford a estudiar. Había entonces una imbricación entre los dineros ilegales y los dineros legales, ¿no? No están tan separados, están básicamente juntos, porque por supuesto en esas tierras no solamente vamos a tener una actividad agroindustrial, vamos a tener coca, vamos a tener narcotráfico, es decir, como puntales de lo que puede hacer la ampliación en la acumulación del excedente. Cada vez mayores espacios de acumulación del excedente, y con ello, por supuesto, mayores espacios de presencia política, mayores espacios de presencia cultural, y en general, mayores espacios de apropiación de Santa Cruz desde los Andes. Eso es lo que estamos viendo, y el 2030 seguramente veremos esto casi como una anécdota, porque la historia es cruel. Diríamos, sí, se quemó la Chiquitanía, pero surgieron esta nueva camada de élites con presencia, no solamente en Santa Cruz, sino por supuesto en la zona fronteriza de Pando, por supuesto en Villamontes contrabandeando vino de Argentina, por supuesto en Arique con un pie en Shanghái. Es esta misma élite que está en 5 o 6 lugares al mismo tiempo, son omnipresentes, ¿no? Eso es lo que vemos hoy en día, y por supuesto esas nuevas élites se abren paso ilegalmente a la mala, gritando, presionando. Sería mejor que no fuese así. Hubiese sido mejor si hubiéramos tenido unas élites cruceñas preclaras, con la capacidad de negociar de manera menos fijada en sus bolsillos. Posiblemente la realidad hubiera sido otra. En Afuera de la Caverna, el análisis sobre el avance de los campesinos cocaleros en la Chiquitanía.